A continuación, tendremos el proyecto Red de Monitoreo Fenológico en el Noroeste de México, a cargo de Raúl Martínez Rincón, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC. Conducción y moderación, Eligio Arturo Victoria Hernández, del INEGI. Muy buenas tardes. Como ven, ya los temas han cambiado de lo que vimos en la mañana en cuestiones muy diferentes. Estamos viendo cuestiones más relacionadas con recursos naturales, en la cual Amos y yo venimos de la Dirección General Junta de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y esos temas están más relacionados con lo que generamos. La presentación de este momento tiene mucho que ver con la cubierta vegetal, de la cual mi área está a cargo, y precisamente se solicitó ese trabajo porque la región noroeste del país es muy complicada debido a la estacionalidad que tiene. Es muy complicada en interpretar la vegetación. La estacionalidad en la región pues puede variar incluso año con año. Puede haber algunos elementos por ahí medio raros que provoquen una respuesta compleja para clasificar la vegetación y obviamente también para ubicar los cambios que hay ahí y conocer la región. Entonces este proyecto, que está comandado por el doctor Martínez Rincón, el cual es biólogo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, cuenta además con maestría en manejo de recursos marinos y doctorado en ciencias marinas del Centro del CICIMAR, como lo conocemos más comúnmente. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1 y desde el 2014 está adscrito al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el CIBNOR, una institución de alto reconocimiento en el país. Él nos va a platicar acerca de este proyecto de la red de monitoreo fenológico para el noroeste del país. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo les voy a presentar algunos de los resultados. La verdad es que nos sorprendió el alcance que ha tenido este proyecto, porque habíamos pensado en algo muy sencillo, muy enfocado a un tema muy particular, y aprovechando los recursos del fondo, que la verdad agradecemos muchísimo, pudimos extendernos muchísimo más. Entonces, el tema del proyecto es Red de Monitoreo Fenológico, pero realmente este proyecto está enfocado a establecer bases para establecer esta red de monitoreo, dado que una red de monitoreo en todo el noroeste implicaría un fondo un poquito mucho más amplio que el que nos dieron, ¿no? Aquí pueden ver en la presentación los colegas que estamos trabajando en este proyecto. Todos somos del CIBNOR, y además en los últimos meses se han incorporado más estudiantes y otros técnicos del CIBNOR que nos han ayudado muchísimo realmente en el trabajo a campo. Voy a presentarles de manera inicial el financiamiento de este proyecto y sus dos etapas que tiene. El monto aprobado que nos dieron para este proyecto fue un poco más de 600,000 pesos y su duración es de 2 años, el cual arrancó en septiembre del 2017. Esta primera etapa tuvo una duración de 8 meses y concluyó en mayo del 2018, un pequeño desfase en la segunda administración. Por lo tanto, la segunda etapa, que es la parte más interesante de este proyecto, que es el monitoreo, análisis e integración, apenas arrancó en octubre del año pasado y sigue en proceso, y esperamos terminar todo bien en tiempo y forma para febrero del siguiente año. Como manera de introducción, una descripción muy breve de qué es la fenología. Pues es un estudio de cambios periódicos en el ciclo de vida de las especies. Esto puede ser aplicado para especies de vegetales o animales. Sin embargo, en este trabajo estamos enfocados a la parte de fenología vegetal, básicamente que está relacionado con todos los cambios que ocurren durante las diferentes estaciones del año. Algunas de las fases fenológicas en plantas, que son las más fáciles de reconocer y que se esperaría que se presentaran de manera gradual en el tiempo, es el brote, floración, fructificación y senescencia. El monitoreo de las fases fenológicas normalmente se hace de manera tradicional, yendo a campo, haciendo colecta directa, fotografías, identificación, etcétera, pero esto implica un trabajo muy arduo y muy difícil de hacer, y que no se puede tener una cobertura muy amplia a nivel espacial. Por lo tanto, como alternativa está la percepción remota, el cual consiste pues básicamente en 3 grandes herramientas, como son las imágenes de satélite, las imágenes aéreas y algunos sensores.
Nosotros nos enfocamos en este tipo de método porque queríamos abarcar superficies más amplias. El proyecto está enfocado al noroeste de México, definitivamente trabajo en campo no se podría hacer a esa escala. Entonces utilizamos el índice de vegetación más utilizado en muchos trabajos, aunque tiene muchos problemas, pero este índice de vegetación, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada o NDVI por sus siglas en inglés, básicamente es esta pequeña ecuación en la cual utiliza el infrarrojo cercano y el rojo y lo divide entre la sumatoria de ambas. Se basa en el hecho de que plantas más verdes, más saludables, normalmente absorben muchísima cantidad de luz, sobre todo en la parte del rojo y en la parte del azul, como ya se ha mencionado, y reflejan mucho en el verde, por eso es que nosotros vemos a las plantas de color verde. Cuando hay algunos cambios en la estructura o la cantidad de hojas y todo esto cambia un poco. Sin embargo, en la parte no visible de la luz, por lo menos no por el ojo humano, que es el infrarrojo cercano, plantas más saludables emiten mucha mayor reflectancia en esta longitud de onda. Por lo tanto, este índice de vegetación normalmente toma valores entre -1 y 1, siendo valores negativos, cosas que no son vegetales o no necesariamente, dependiendo, ahorita vamos a ver algunos casos, y valores positivos cuando hay cobertura vegetal. Este índice de vegetación se ha utilizado a gran escala y de manera sinóptica para describir cambios estacionales o fenológicos en algunos tipos de vegetación, que básicamente lo que se hace es calcular promedios a diferentes meses y tratar de relacionarlo con diferentes fases fenológicas de las plantas. Los objetivos de este trabajo los dividimos en 3. El primero de ellos es analizar, describir los datos de los índices de vegetación y parámetros ambientales obtenidos con estaciones de monitoreo remoto. Básicamente son estaciones meteorológicas con un sensor para el NDVI. El segundo objetivo es analizar y describir los datos in situ de índices de vegetación mediante imágenes aéreas que son tomadas con vehículos aéreos no tripulados, como son dron comercial Phantom 4. Esto era con la finalidad de abarcar un poquito más de cobertura espacial y además comparar diferentes tipos de vegetación que son las predominantes en el estado. El tercero, y que es una escala mucho mayor y tanto en tiempo y en espacio, es hacer el análisis y la descripción de los índices de vegetación a partir de imágenes de satélite, que ya son productos finales terminados y que además tienen una amplia cobertura temporal y espacial. En la parte del objetivo 1, este es un diagrama de cómo está montada la estación meteorológica, el cual pues tiene básicamente un data logger, que es un equipo diseñado para colectar los datos que están midiendo todos los equipos, y además tiene una antena y un chip de telefonía que permite hacer el envío remoto de los datos a través de como un mensaje de texto, y el cual esté mandando todos los datos que se están colectando por el anemómetro, por el sensor NVI, un pluviómetro, y básicamente estos son las variables ambientales y más del índice de vegetación que se están colectando. Vemos temperatura, humedad, velocidad del viento, dirección también, y la cantidad de energía que es fotosintéticamente disponible y la precipitación. A manera de resumen, este sistema lo montamos con una frecuencia de registro de 15 minutos, por lo cual se genera una gran cantidad de datos de muy buena calidad. La capacidad de memoria interna de este data logger es de 1 año, entonces permite dejar el sistema sin revisión absoluta por 1 año sin ningún problema, si después de hacer la colecta in situ, o confiar en el sistema de envío de datos, que también tiene sus problemas. Este sistema de envío de datos se definió que mandara 6 datos por día, es decir, todo lo que está concentrado en esos periodos, y el costo aproximado, más o menos al año pasado, de este sistema completo es de 80,000, más el servicio de telefonía, que no es tan caro. De los resultados preliminares, me gustaría antes mostrarles un poquito en dónde están instalados estos 2 equipos. Instalamos 2 equipos porque hay una pequeña variación, uno con el sistema de envío de datos automático y el otro de sistema de recolección de datos de manera manual. Esta fotografía tomada desde satélite muestra las instalaciones del CIBNOR, que está ubicado en la ciudad de La Paz, en Baja California Sur.
Y básicamente lo que hicimos es instalar los equipos en dos lugares diferentes, uno dentro de las instalaciones del CIBNOR, en un parque experimental agrícola, donde hay un cultivo pequeño de jojobas, que son unas plantas muy emblemáticas por allá en el noroeste, y la otra pues fue puesto en parte de la reserva del CIBNOR. Entonces es un área protegida donde la gente normalmente no puede acceder y que está dominada con la vegetación dominante del área, que es matorral, particularmente matorral seco caule. Un acercamiento de estos dos sitios podemos ver, esa es la parte del cultivo de jojobas donde está una de las estaciones, y la otra está montada en una antena, y ahí montamos todos los equipos. Como podemos ver, es bastante árido el lugar, está dominada por matorrales, y muchas de estas plantas carecen de hojas a lo largo de casi todo el año, por lo tanto no fueron objeto de estudio. Nosotros nos quedamos con especies que presentan hojas por lo menos en la mayor parte del año. Como podemos ver en esta figura, esta es la serie de tiempo que llevamos hasta ahora del NDVI desde que fue montado en la estación que está en el área natural protegida en noviembre de 2017 hasta junio del 2019. Los datos de julio y agosto, lo que van ahorita, no son muy confiables porque tuvimos un problema que con la gran radiación solar que hay allá en esta área, se soltaron algunos hinchos de plástico, se rompieron, y por lo tanto el sensor del NDVI falló. Esto ya se corrigió ahorita, ¿no? Quisimos relacionar este patrón de cambios estacionales que son bien marcados del NDVI con algunos de los parámetros ambientales que estamos midiendo directamente in situ y al mismo tiempo. Pueden ver en esta figura cómo en noviembre tenía estos valores de NDVI, cayeron muy drásticamente para finales de abril, mayo, junio, y después, cuando empieza el verano y cuando empieza la poca precipitación en el lugar, empieza a incrementarse de manera gradual el NDVI hasta alcanzar su pico máximo en septiembre. Después tendría que bajar de manera gradual, o eso es lo que esperábamos, pero para el año enero de 2018 cayeron unas lluvias ocasionales en el mes de enero, lo que hizo que el NDVI otra vez subiera. Por eso es tan importante tener esta gran cantidad de datos que permitan tener mucho detalle de la información. En la segunda figura, créame o no, son los registros por hora de la precipitación en Baja California Sur, en esta parte de La Paz. La precipitación allí es mínima. A pesar de esto, en esta parte media de la figura tenemos las pocas lluvias de verano, como las que están cayendo ahorita allá en La Paz, y las otras que tuvieron en el invierno. Es muy obvio que si hiciéramos un tipo de correlación entre las lluvias y el NDVI no alcanzaríamos mucho. La siguiente figura muestra la intensidad de los vientos, que tampoco tiene mucha relación, y la más importante para mí fue la humedad relativa atmosférica presente en el lugar. Lo que pueden ver es una alta correlación entre la disponibilidad de humedad relativa en el sitio con la variación del NDVI. La que sigue es la temperatura in situ, y tenemos una relación inversa, mientras casi más caliente fue menos el vigor de la vegetación, y a la parte que fue bajando fue intensificándose. La última figura que podemos ver acá es la cantidad de radiación solar fotosintéticamente activa, y podemos ver cierto también grado de correlación con el NDVI. Hicimos algunas pruebas de correlación punto a punto, que son datos promedios por hora, para ver otra vez y corroborar qué es lo que está más relacionado con los cambios estacionales del NDVI, y otra vez como un reflejo del vigor de la vegetación, y vimos que hay una correlación positiva, aunque baja, entre la humedad relativa y el NDVI de 0.44, y una correlación inversa, también baja, entre el NDVI y la temperatura. Las otras variables ambientales básicamente no tienen ningún tipo de correlación con el NDVI. Para reducir dimensiones y tratar de graficar de alguna otra manera este tipo de correlaciones, se corrió un análisis de componentes principales, y ahorita les estoy mostrando básicamente lo de los vectores, para que veamos nuevamente cómo el NDVI guarda cierta relación positiva con la humedad y cierta relación negativa con la temperatura. La precipitación definitivamente en esta zona no tiene mucho que ver con el NDVI. A manera de resumen, este sistema de monitoreo fenológico, que puede ser remoto, completamente remoto, tiene grandes ventajas como la capacidad de colecta de datos, buena calidad de equipos, buena calidad de datos, fácil implementación. Básicamente donde haya cobertura de celular se puede utilizar el sistema.
y si no hay cobertura de celular se pueden obtener los datos de manera manual. El costo es relativamente bajo y el costo de mantenimiento es casi mínimo. Las desventajas es que el soporte remoto, la misma empresa que te da el soporte, hizo una migración de su sitio web y entonces nos dejó sin acceso a datos casi por 6 meses, por eso tuvimos que hacer colectas manuales, y ahora cambió al otro sistema que la verdad no es muy bueno porque es muy lento el sistema. Entonces, para descargar los datos de unas semanas uno se tarda un buen rato en hacerlo. Además, en esta zona de México, donde hay tanta radiación solar, donde no hay casi presencias de nubes, sistemas de fijación como cinchos de plástico pues se rompen, se agrietan y no son buenos, ¿no? Y en el peor de los casos pues hay que hacer la descarga de datos manual, por lo que si se ponen estas estaciones en sitios difíciles pues va a ser más complicado. Con respecto al objetivo 2, lo que hicimos fue adquirir este vehículo aéreo no tripulado, el de la marca DJI Phantom 4 Pro, y además agregamos una cámara multiespectral, el cual básicamente es el rojo, el verde y el infrarrojo cercano, para a partir de esta derivar índices de vegetación. Esta empresa que vende su cámara también vende el soporte. Este soporte se pone en la parte inferior de la aeronave, en la parte anterior, y el problema es que en esta parte de la figura ustedes pueden ver este cuadro negro. Ese es el GPS de la cámara. Ese GPS es un poco grande y deja poco espacio para maniobrar al momento de quitar o poner una nueva batería, por lo que se tuvo que hacer una pequeña modificación que a la vez en algún momento hizo algún efecto negativo en el GPS de la cámara Mappir. El procesamiento se utilizó un software comercial para de manera que es gratuito para hacer los planes de vuelo, y después el posterior procesamiento de las imágenes del dron y del Mappir se hicieron con el software Metashape. Originalmente utilizamos un software de código abierto y gratuito, pero no podía trabajar con las imágenes de la segunda cámara. El costo, bueno, esta herramienta permite tener una resolución espacial en centímetros o milímetros, dependiendo de la altura en la que se vuele. Se pueden generar los ortomosaicos y modelos digitales de elevación, y a través del software Metashape se puede separar el modelo digital del terreno y el modelo digital de superficie. Entonces esto permite hacer un poquito más de lo que nosotros habíamos pensado, ¿no? Las bandas espectrales pues es la parte visible de la luz con la cámara del dron, y el infrarrojo cercano rojo y verde con la otra cámara. El costo aproximado de estos equipos ya montados es de 60,000 pesos al año pasado. Con esto estuvimos monitoreando 3 diferentes tipos de vegetación: un matorral, un manglar que está ahí muy cerca del centro de investigación, y este bosque de encino que está en parte de la reserva de la biosfera Sierra La Laguna. Traje esto para mostrarles, debido a que tengo muy poquito tiempo, y me voy a enfocar a esto porque aquí pudimos hacer un seguimiento fenológico en la parte visible de la luz muy interesante. Esta imagen que ven al lado derecho de su pantalla es una imagen de satélite. Créanme, ¿no? Esas zonas de ahí de arroyos son los arroyos que se le conocen en la Baja California Sur, casi nunca tienen agua, entonces permiten ir y explorar la zona bastante bien. En esta imagen pareciera que fuera más o menos plana la zona, pero no lo es. Hay un montón de dificultades técnicas para acceder a ciertos árboles, ¿no? Como les decía, utilizamos este software comercial que se llama GSP, o abreviado así, para hacer las rutas de vuelo, porque la idea era hacer el seguimiento por lo menos por un año. Entonces este software lo que hace es transmitirle los puntos a donde se va a parar el dron y tomar cada una de las fotos, y uno puede jugar un poquito con el porcentaje de traslape frontal y lateral entre las imágenes. Ya los habían comentado, esto es importante para generación de los ortomosaicos y para sistemas de modelos digitales de elevación. Nosotros los dejamos con estos parámetros fijos como los que están viendo ahí, y para este pequeño mosaico estamos cubriendo más o menos una superficie de 28 hectáreas, que es una superficie bastante grande o bastante pequeña si se compara con imágenes de satélite. A manera de resumen les voy a... este es el procesamiento de las imágenes. Una vez que se toman todas las imágenes con el dron o con la cámara Mappir, se meten al software para hacer su alineación. Es decir, empieza el software a combinar cada una de las imágenes, y a partir de esta se genera un producto que se conoce como el nube de puntos disperso. A partir de esto se genera el nube de puntos denso, que básicamente ya es una representación tridimensional del área, y se puede obtener el modelo digital de elevación. Pero lo más importante ahorita para nosotros es el ortomosaico. El ortomosaico puede ser exportado en cualquier sistema de información geográfica y con cualquier proyección. Entonces, a manera de resumen, en su pantalla pueden ver 6 imágenes que corresponden a casi un año de monitoreo
en esta parte de bosque de encino en la Sierra de la Laguna. Empezamos en octubre del 2018 y justo hace 15 días estuvimos por ahí todavía tomando las últimas imágenes que les traigo a presentar, y lo que podemos ver son varias cosas. Para empezar, durante octubre ya estamos cercanos al invierno, y entonces hay una mayor proyección de sombras por dos situaciones, porque hay una mayor cobertura vegetal, es decir, los árboles tienen mayor cantidad de hojas, y la otra es porque la inclinación del sol con respecto, o sea, no alcanza el cenit. Entonces, y después vemos de manera gradual cómo la cantidad de hojas va cambiando drásticamente, y vemos que los valores mínimos se alcanzan por ahí de julio, que no traigo esta imagen, pero traigo junio, y podemos ver el cambio tan drástico de cuando estaba completamente verde los árboles en esta zona. Les voy a mostrar una pequeña animación para que se den una idea más o menos cómo se ven estos cambios mes con mes en el mismo sitio. Y lo que podemos ver, aparte de los cambios en las proyecciones, es cómo se da este proceso fenológico con respecto a las hojas principalmente, porque estamos volando el dron a una altura de 100 metros, entonces no podemos ver mayor detalle. Y lo que vemos es esto, ¿no? Los árboles en un principio estaban llenos de hojas, muy bonitos, y eventualmente fueron entrando en su periodo de senescencia, hasta que llegaron a un momento donde estaban completamente cafés, y después estos árboles perdieron por completo sus hojas. Pero no fueron todos los árboles, porque en este sitio encontramos una especie que fue la más dominante, que es Quercus tuberculata, que sí presenta este periodo de senescencia muy marcado. Podemos ver a la izquierda de esta imagen, es el mismo árbol, es la imagen de junio 2019 a una perspectiva completamente horizontal, y la siguiente es la de agosto. Vemos un cambio impresionante. El mes de julio yo no pude ir a campo, pero de seguro este árbol estaba completamente sin hojas. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Es que en este lugar están presentes por lo menos 3 especies de encinos. Hay una mala identificación ahí en uno de los que estaban presentes aquí en la imagen. Y lo que podemos ver es que Quercus devia es una especie de encino que es casi siempre verde a todo el año. Es por eso que en esta imagen que podemos ver cuando todos los árboles estaban completamente verde, y para el mes de julio, esta especie Quercus devia, que está representado en estas estrellas de color azul, aún mantiene hojas verdes. Sin embargo, por contraparte, Quercus tuberculata es una especie completamente caducifolia. La veíamos completamente llenas de hojas en estos meses de octubre y febrero, y para el mes de marzo y abril estaban completamente cafés, y para julio estaban completamente sin hojas. El objetivo 3, que es la parte de una descripción a mayor escala para todo el noroeste, implicó usar imágenes de satélite. Utilizamos las imágenes MODIS Terra, que ya tiene el producto final, el NDVI. Utilizamos el periodo 2001-2018 para hacer la descripción. Lo que hicimos fue hacer un procesamiento geoespacial. El noroeste de México está disponible básicamente en 4 de los mosaicos que están disponibles para México, que son los que están resaltados ahí en la parte superior izquierda de esta imagen. Y hacemos la combinación de mosaicos. El producto está con una proyección espacial sinusoidal, por lo tanto cuando se combinan después hay que hacer una reproyección espacial para que se vea más bonito, y este sería como el ejemplo del promedio del NDVI para el noroeste de México durante el periodo analizado. Y lo que hicimos fue, para identificar otra vez la parte fenológica, es identificar los meses o los píxeles, píxel por píxel, perdón, donde alcanza su mayor vigor la vegetación, y por su contraparte cuando alcanzan su menor. Esto que están viendo acá no es el NDVI como tal, es un NDVI normalizado para que se resalten en rojo los meses en los que los píxeles alcanzan su mayor intensidad. Por lo tanto, en esta zona del noroeste, que ya mencionaron que es muy árida, en los meses de enero y febrero pareciera que tuvieran NDVI muy altos, pero no es el NDVI, es cuando alcanzaron su máximo. Estamos analizando esta información, que es muchísima. Ya tenemos lo de las estaciones meteorológicas, los de los drones y ahora los de los satélites. A lo que queremos llegar es hacer una descripción muy detallada para identificar el día del año en donde esta parte del territorio alcanza su inicio de crecimiento, es decir, de vigor de vegetación, y cuando alcanza su máximo. En su pantalla ahorita pueden ver
solamente ha representado a Baja California Sur, y lo que podemos ver es, como les había mencionado, por ahí del mes de julio y agosto es cuando la vegetación del matorral principalmente alcanza este crecimiento en la cobertura vegetal, en índice de vegetación o vigor de vegetación, y para los meses de septiembre, octubre es cuando alcanza su máximo. En esta imagen de la derecha podemos ver esta gran parte del estado en rojo, porque es en septiembre precisamente cuando alcanzan su máximo, y esta zona representada en azul, porque básicamente corresponden al periodo de invierno o los primeros días del año. Entonces, hasta ahora llevamos algunos de los productos ya de formación de recursos humanos concluidos. Tenemos una tesis de licenciatura que ya está por defender su tesis, y una tesis de maestría. Y en proceso, pues bueno, gracias a que estamos usando drones, es un tema muy interesante para los estudiantes, entonces pudimos reclutar más estudiantes al proyecto, y ahorita tenemos por lo menos 2 tesis de maestría en curso y una tesis de doctorado que acaba de iniciar, muy relacionado con este proyecto. Y de artículos ya está sometido uno y está en preparación uno más, que es para la revista del INEGI, y otra para otra revista de carácter internacional. Y eso es todo lo que les voy a presentar por hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Habrá alguna pregunta por ahí? Este tema que es muy interesante. ¿Alguna pregunta? Allá hay 2, doctora. Hola. Muy interesante me pareció, sobre todo lo de la humedad relativa que tiene que ver con el NDVI. Me encanta lo de la humedad relativa, así que y me quedé con la duda, ¿qué tipo de vegetación era en ese lugar? Es matorral cercocaule. Ok, porque sí sé que había unos datos de Enrico, ¿lo conoces? Él está por ahí, por el norte también. Él trabaja isótopos y tenía unos isótopos estables en sus leguminosas que estaban demasiado negativos, y tuvimos alguna vez esa discusión de que seguramente eran señales isotópicas del agua, de la neblina que se condensa o rocío en sus hojas. Entonces habría que ver qué tan predominante es este efecto en diferentes tipos de vegetación. Está muy interesante. Sí, claro. Al respecto, miren, la experiencia que nosotros tenemos es que el NDVI es una muy buena aproximación del vigor de la vegetación, pero tiene sus bemoles. Cuando se trabaja a nivel imágenes de satélite, todo se ve muy bonito, los valores concuerdan muy bien a lo que se ha publicado por muchísimo tiempo. Cuando ya se trabaja a nivel campo y con un sensor tan específico como el que tenemos en esta estación, nosotros tenemos índices de vegetación para el matorral de aproximadamente un máximo de hasta 0.8. Esto, según la teoría del NDVI con imágenes de satelitales, se debería de ver en un bosque bien desarrollado. Entonces, ese tipo de incongruencias ya también ha sido reportado previamente. Entonces, mi poca experiencia es que hay que aplicarlo y empezar a hacer un análisis muy fino de los datos y utilizarlo siempre como una muy buena aproximación. Algo que tampoco les mencioné por el tiempo es, precisamente en esta zona de pino-encino de encinos que nos interesó muchísimo, es que alcanzamos a ver que estas fases fenológicas se pueden presentar así en un mismo instante. Después de este periodo de senescencia que ocurrió para el periodo de seca y el verano, justo ahora que empezaron las lluvias y todo esto, están presentes por lo menos 3 fases fenológicas, por ejemplo, en 2 de las 3 especies de Quercus que mostré. Es decir, al mismo tiempo, en menos de un mes, estas especies están floreando, están presentando brotes y están presentando frutos. Entonces, otra vez, esta aproximación del NDVI quizás no es la más adecuada por ahí. Es la primera aproximación. Sí. ¿Otra pregunta por ahí? Raúl, te felicito por el excelente trabajo que acabas de presentar. Has hecho una caracterización muy profunda de algo, de información básica, ¿no? Que no se entienda que es fácil, es básica porque es las bases del conocimiento. Entonces estás poniendo una herramienta a disposición de todos los que trabajamos en el medio sumamente importante. Yo veo que el área de La Paz pues tiene una fuerte influencia del Golfo de California, ahí al lado, ¿no? en la entrada del Golfo, y la influencia climática sobre el territorio es sumamente fuerte, ¿no? Entonces sería interesante ver cómo responden estos ecosistemas a esa variabilidad climática. O sea, faltaría la parte de análisis de series de tiempo ahí, que sería un punto muy interesante ver. Claro, muchas gracias por esa observación. Precisamente,
estaba corto de tiempo, hay mucha información, la verdad no esperábamos generar tanta información. Una de las cosas principales que se hicieron al inicio del proyecto fue el análisis de imágenes de satélite. Lo que hicimos fue una correlación entre índices oceanográficos de gran escala, como es el índice del Niño, el MEI, que es el más utilizado, precisamente para ver cuál es la correlación que existe entre este índice y la cobertura vegetal. Lo que alcanzamos a ver es que hay una alta correlación espacial, píxel por píxel, sobre todo para especies o asociaciones florísticas como el matorral, porque estas son las que están respondiendo de manera más directa con la humedad relativa. Y esta humedad relativa en la península, como estamos rodeados de dos mares, o el Océano Pacífico y el Mar de California, o el Golfo de California, perdón, entonces esta humedad está muy relacionada con anomalías de temperatura, pero nos llamó la atención que asociaciones florísticas mucho más desarrolladas, como son los pinos y encinos, casi no responden a ese tipo de variaciones. Entonces, quizás por la elevación a donde normalmente se presentan, están más relacionados con cuestiones de precipitación, pero eso es lo más difícil realmente de evaluar. A pesar de que hay muchas estaciones meteorológicas, están descontinuadas o hay un mal manejo de datos y es más difícil hacer esa precisión. ¿Alguna otra pregunta? Raúl, yo también coincido con Jushiro, ¿no? Te felicito por este trabajo. Gracias. Y también me seguía con el mismo tema. Sería muy interesante ver qué ocurre con el monzón y hasta dónde puedes extender esto, ¿no? Porque cuando llega el monzón mexicano a través del Golfo de California, no solamente se queda en México, ¿no? Se sigue hasta Phoenix, hasta bien adentro en Arizona. Y a lo mejor ahí también debe verse buenos cambios. ¿Qué tanto tú piensas que podrías extender el monitoreo del noreste más allá del noreste? En tiempo y en espacio. Muy buena pregunta. Ahorita por lo pronto queremos concentrarnos en el noroeste de México para cumplir con los productos prometidos. Lo que sí es, mi maestría y mi doctorado fueron en ciencias marinas. Eso me permitió también adquirir ciertos conocimientos de oceanografía. Ahorita estamos trabajando con otros colaboradores fuera de este proyecto en generar índices tipo MEI, pero más locales. Y entonces lo que hicimos fue hacer un análisis de tiempo de la temperatura superficial del mar obtenida por imágenes de satélite de más de 20 años. Y lo que hicimos es más o menos como el MEI, sacar dos componentes principales. El primer componente principal muy relacionado con el MEI y un segundo componente principal que es el que queremos describir, queremos inventarnos algún nombre de índice muy llamativo para que peguen un buen artículo. Hice la primera correlación con la vegetación y tengo otros datos más interesantes de cómo otros tipos de vegetación presentes en el noroeste responden más directamente a este que a la señal del Niño. Entonces, queremos llegar más allá y nos falta un poquito más de tiempo y más estudiantes que nos ayuden en esa parte, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Ya suspendemos por tiempo. Agradecemos al doctor Martínez Rincón. Le hacemos entrega de este diploma, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.